Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Báez y soy integrante del colectivo de divulgación de la ciencia y la educación, Códice. En esta ocasión les vengo a platicar un poco de las actividades que hemos desarrollado en el colectivo respecto a matemáticas. Para empezar, nosotros estamos cumpliendo justo en junio pasado nuestro aniversario número 6. Nosotros somos un colectivo formado por personas que bien ya hacían divulgación de la ciencia, pero que además tenemos diferentes perfiles académicos. Tenemos a biólogos, a físicos, a nutriólogos, incluso tenemos a químicos, tenemos a ingenieros químicos, a personas que han trabajado en matemáticas y administradores de empresas. Tenemos un perfil bastante variado, de tal forma que nos pueden ayudar a generar todos los recursos que vamos programando a lo largo del año. Bueno, como les decía, estamos formados, de hecho nuestro logo lo dice, estamos formados por diferentes disciplinas. En principio empezamos con matemáticas, un poco de biología, astronomía, física, en fin. Pero lo que queríamos de este colectivo era aprovechar las habilidades que cada uno ya desarrollaba en divulgación de la ciencia. Había personas que se dedicaban a divulgación de la ciencia escrita y personas que se dedicaban a divulgación de la ciencia oral, un tipo más directo respecto a los talleres o simplemente a charlas, o quizás en comunicación de la ciencia a través de redes sociales. Entonces, lo que pretendíamos era unir todos estos perfiles y diversificarlos a través de las diferentes disciplinas que cada uno de nosotros tenía. Bueno, en principio empezamos a trabajar con infografías, café científico, la radio y talleres, y también dentro de estos talleres teníamos un club de ciencias. Les voy a platicar cada una de las experiencias que hemos tenido en estas secciones. En el caso de infografías, nosotros comenzamos a lanzar infografías respecto a temáticas que íbamos a tener en ese mes o en esos 2 meses. Por ejemplo, si vamos a tener una charla referente al café, pues procurábamos que las infografías que lanzáramos iban a ser bajo esa temática. Respecto a matemáticas, estas fueron, bueno, yo me encargaba de la parte de matemáticas, estos fueron algunas de las infografías que diseñé. En principio, debo decir que yo no me dedicaba a hacer este tipo de divulgación, yo solamente bueno, me gustaba trabajar en divulgación de la ciencia a través de talleres. Entonces, para mí, trabajar en infografías fue bastante nuevo. Sin embargo, yo, o sea, si ustedes están interesados en hacer este tipo de trabajo, yo sí los animo a que vayan empezando poco a poco, porque la verdad uno va evolucionando y va haciendo cosas más bonitas conforme uno se mete a trabajar en este tipo de comunicación de la ciencia. Otra de las cosas que empezamos a hacer justo de infografías fue una serie de mujeres en la ciencia de diferentes disciplinas, tomando en cuenta que Códice está formado por diferentes disciplinas, pues era natural sacar como esta serie de esta serie de mujeres en la ciencia. Otra de las cosas que teníamos era cita con la ciencia. Cita con la ciencia era tal cual una cita rápida en la cual a través de 5 minutos, 15 minutos, perdón, tú tenías la oportunidad de platicar con alguien que fuera quizás especialista en un tema en específico. De tal forma que nosotros lo que hacíamos era juntar a 4 expertos, y estos 4 expertos de diferentes áreas abordaban un tema en específico. Por ejemplo, hablábamos de sismos, para ello teníamos a alguien de diferentes disciplinas. Hablábamos de el café, que es el que les voy a platicar más adelante. En este caso teníamos a un matemático, alguien de inteligencia artificial, a un agrónomo, en fin, teníamos diferentes disciplinas de tal forma que en 15 minutos tú te sentaras con este experto junto con otras 10 personas y tú podías preguntarle cualquier cosa. Terminando estos 15 minutos, el experto se pasaba a la siguiente mesa. O sea, lo que teníamos, y llevábamos 4 expertos, teníamos un grupo de cuatro personas en el cual poco a poco iban preguntando. La verdad es que la mecánica con la que íbamos trabajando fue bastante amigable porque si uno está acostumbrado como a esas típicas conferencias de ciencia en las cuales se convierte en una especie de monólogo y al final la verdad es que el número de personas que tienen algunas dudas o quieren hacer un comentario, la verdad es que son bastante escasos. Esta cita con la ciencia propició que al final, cuando ya todos habían pasado con cada uno de los expertos, se generara una mesa de discusión. Esta mesa de discusión incluso podría durar una hora más. La verdad es que estos eventos eran de los eventos más largos, pero los eventos en los que la gente se sentía como más cómoda tener ese puente de comunicación un poco más cercano y directo con cada uno de estos científicos. El que me tocó
como organizar el aspecto matemáticas fue de la ciencia a la luna, que era prácticamente una vinculación del sector económico. Aquí tuvimos la participación de alumnos matemáticos, como les decía, físicos, tuvimos a alguien de inteligencia artificial y un agrónomo que como al ser, bueno, como Jalapa, al ser ¿cómo se llama? Un centro importante de cultivo de café, pues era natural que la verdad fue pura casualidad que todos estos expertos tuvieran un proceso en donde trabajaban con café. Entonces la verdad es que la dinámica se volvió bastante interesante. A partir de esto no solamente desarrollamos como la estructura del café científico, sino que también una logística en el cual teníamos bien identificado cada una de las actividades que teníamos que hacer. Y no solamente eso, sino que también evaluábamos cada uno de los cafés científicos. Sin embargo, la logística para este tipo de actividades sí llevaba un tiempo muy, muy grande y la verdad es que la carga de trabajo era enorme. Pero la verdad es que todo estuvo maravilloso. En cuestión de radio, cuando nosotros empezamos a trabajar ya de lleno en Códice, cuando empezamos a tener más talleres, invitaciones a ferias, en fin, la cita con la ciencia, tuvimos una invitación para participar en radio, en UPAC Radio y posteriormente a Radio Más. Nuestro programa le llamábamos Crónicas Científicas. Estas crónicas científicas, con respecto a matemáticas, tuvimos algunas en las cuales tuvimos personas invitadas de la comunidad veracruzana, como en el caso de biomatemáticas, tuvimos a una doctora de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, la doctora Brenda. Tuvimos el reto STEM como una charla entre la importancia de estudiar este tipo de carreras. Matemáticas a domicilio, que tuvimos una charla de Fundapromat de cuáles eran las actividades y cuáles eran las actividades que estaban desarrollando y cuáles eran aquellos concursos que nos podrían invitar, en fin. Estos fueron algunos de los programas que se desarrollaron en matemáticas. También tuvimos programas de matemáticas que se centraban simplemente a conocer la vida de tu científico como en el vecindario, ¿no? Por ejemplo, también tuvimos a la doctora Brenda en el que le preguntábamos cómo había sido su vida en la niñez, en la adolescencia, cuando entró en la escuela. Y la verdad es que en esta temporada, cuando tuvimos de Crónicas Científicas, fue una de las temporadas que a mí me gustó más porque justo uno empieza como a idealizar al científico, a esa persona inalcanzable. Y en este tipo de programas lo que pretendíamos es que vieras al científico como alguien, una persona normal que tiene los mismos gustos e intereses que tú tienes. También tuvimos una temporada en la que simplemente hablábamos de personajes históricos, como tuvimos en caso de matemáticas, tuvimos un programa que se llamó Inmortales, hablábamos un poco de Galois y de Ada Lovelace y de Sophie Germain. En la cuestión de talleres, aquí en este caso, bueno, pues era prácticamente lo que yo me dedicaba a hacer, ¿no? Pero si bien cuando empezamos a trabajar en el colectivo, lo que necesitábamos era como un poco soltarnos y aprender a compartir. ¿En qué sentido? O sea, si bien yo ya tenía talleres, yo ya había generado talleres de matemáticas, ¿por qué no podía aprovechar que yo tenía un biólogo, a un físico, a alguien de nutrición, a un químico que me pudiera ayudar como a hilar todas estas ideas y poder crear un taller nuevo? Entonces, justo eso fue lo que hicimos. Empezamos a generar talleres que fueran multidisciplinarios, que no solamente que no solamente el trasfondo fuera de matemáticas, sino que también conociéramos quizás algunas de las especies que habitan aquí en Veracruz, o que quizás conociéramos especies endémicas o nativas de todo el país, cuestiones de ese tipo, o quizás si simplemente examináramos la química de las burbujas. Y a partir de aquí empezamos a tener como una colaboración bien bonita porque empezamos a trabajar con juegos. La verdad es que el colectivo de divulgación de la ciencia y la educación Códice, uno de los grandes referentes que tenemos es que nosotros trabajamos con juegos en nuestros talleres. Entonces, justo en esta como diversificación de los talleres, también lo que encontramos fue cómo a través del juego poder transmitir alguna idea. Fue el primer juego que creamos, que fue ¿Quién, cómo y dónde? Este juego sí tiene que ver todo de matemáticas, que prácticamente se trata en resolver diferentes tipos, resolver un caso a través de diferentes tipos de cifrados. Para ello,
lo que tratábamos era simplemente también ayudarles a los asistentes a partir de otros cifrados, que no solamente tuvieran 3 cifrados diferentes, sino que cifrados de cifrados. La verdad es que fue bastante interesante, además que aprendimos a que en cada uno de los juegos teníamos que poner diferentes tipos de dificultad dependiendo de la edad. Y justo después, cuando vino la pandemia, empezamos a crecer un poco más en el caso de los juegos. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar en plataformas digitales que nos ayudaran a, pues, a potencializar todas estas ideas que teníamos. En el caso de matemáticas, como les decía, lo que queríamos era justo juntar todas estas disciplinas. Como en este taller que se ve aquí de los dados, es el taller con nombre Las gemas de la corona, un mundo sostenible, que tiene que ver con la Agenda 2030. Que sí es un juego tal cual de probabilidad, pero la verdad es que la ventaja de saltarnos al medio digital nos hizo poder estructurar un poco más nuestros juegos y poder tener como más herramientas. Nosotros somos un colectivo que no tiene financiamiento o un respaldo institucional, entonces todos los recursos los tenemos, prácticamente salen de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, trabajar con estas herramientas, pues también ayudó como a ahorrarnos dinero. Y bueno, finalmente, a los 2 años que estuvimos en el colectivo de divulgación de la ciencia y la educación, nos invitaron a pertenecer, bueno, más que una invitación, nosotros metimos solicitud para pertenecer a Recreación en Cadena. Es un grupo de divulgadores de la ciencia de todo el país. Para pertenecer a esta red debes de tener, pues, obviamente un poco de contenido, es un poco de experiencia más que contenido, ¿no? En divulgación. La verdad es que entre las ventajas que hemos desarrollado de estar en esta red, fue participar en el Manifiesto de Ciencia Recreativa, que prácticamente es un glosario de todas las actividades que se tienen en ciencia recreativa. Yo los invito a que vayan directamente a la página y que consulten todos estos glosarios que Recreación en Cadena preparó para la comunidad de divulgadores. Por otro lado, también otra de las cosas maravillosas que se ha generado en la red ha sido el Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa, donde la idea es, bajo un formato de sistematización de talleres, tú puedas colocar tu taller y sea de dominio público. Es decir, que nosotros podamos compartir todas aquellas ideas, todos aquellos talleres que ya hemos generado para todos. Y lo único que tienen que visitar es entrar al repositorio, solamente con que lo pongan en el buscador, Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa. Este es uno de los juegos que más me gustó y en el que me gustaría hacer un poco más de énfasis, porque justo como les mencionaba, lo que queríamos con el colectivo era juntar todas esas disciplinas, y en este juego lo logramos. Justo fue abordar temas de la Agenda 2030, en el cual el juego estaba obviamente basado en herramientas probabilísticas, pero que nos daban un sentido jugar. Y bueno, finalmente quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, y o bien nos pueden escribir a nuestro correo, que es códicedivulgacionoficial@gmail.com, y nuestras redes sociales como Códice Oficial MX. Estamos en Facebook, en Twitter, también estamos en Instagram, y bueno, los esperamos ahí para que sigan viendo todas las actividades que hemos desarrollado. Esto simplemente fue algo muy breve, pero si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud respecto, o necesitan ayuda para generar algún material de divulgación de matemáticas en cada una de las líneas que les he marcado, con mucho gusto les podemos apoyar. Muchas gracias.